Ya vienen de ver frutos. Con esas jotas y el club de fans de Antonio dejamos Marracos deseándoles que celebren unas felices fiestas. Lamentablemente son muchos los pueblos aragoneses que se han quedado sin panadería. Hoy les queremos contar cómo llega este alimento a los pueblos más pequeños de la ruta de Arcús en Huesca. Y para ello hemos acompañado a José María en su reparto. ¡El panadero ha llegado! ¡El panadero ya está aquí! José María es el panadero que recorre estos pueblos normalmente y yo no sé si se hace difícil o no, sobre todo en invierno, conducir por estas carreteras, cargado, claro. Bueno, hay días de todo. Hay días de todo. Aquí en Eripol, ¿cuánta gente compra pan? ¿3? En verano casi todas las casas. Ahora 3 estamos de más. Ahora 3 nada más. 3. ¿Y con una barrata ya tendrá usted suficiente? Sí. ¿De sobras? ¿Cuándo vuelve el panadero? Pues el jueves. Y hasta el jueves tiene que aguantar el pan. Ah, sí, hasta el jueves. Sí, Ya puede untar poco usted, Mariano, ¿eh? No me gusta mucho untar. ¿No le gusta untar? Pues untar es lo mejor que hay. La pizca. ¿Cuánto pan más o menos te llevas para el recorrido? Pues suelo traer unas 80 grandes y 20 o 30 panes redondos y unas 50 o 60 barras pequeñas. Así quién no se entera de que viene el panadero con semejante pitido, Todos nos enteramos. ¿Cuántos están aquí ahora? Pues en el pueblo unos 16 o por ahí. 16. Pues a la Felisa, vamos a comprar. ¿Cuántas? Pero cada casa solo estamos 4 casas. Claro. Entonces usted compra pan para ¿cuántos? Hoy para 2 con mi marido y para mí. ¿A cuánto va la barra, José María? Lo pequeño a 1, lo grande unos 70. Ah, pues está bien, ¿no, Felisa? Sí, muy bien. Y muy bueno que es el pan. ¿Verdad? ¿No sabe igual el pan de la ciudad que el pan de pueblo? ¿A que no? Yo siempre se lo digo a mi abuela también. Dicen que el pan cambiado y el vino acostumbrado. Pero es bueno este pan, ¿eh? Yo me acostumbro a este y no me gusta otro como este. Me ha dicho que tiene una ventaja este trabajo. Que siempre estoy revuelta con las mujeres. Buena verdad que es, que mira las que tenemos aquí, todas mujeres. Es buena verdad. Hombre, ¿y echa piropos el panadero de vez en cuando no? Bueno, hombre, si hiciera falta algún día, pero no. ¿No te dice qué guapa te veo hoy con este... No. Yo cojo 4 barras los jueves, ¿verdad? Y los lunes de 2 a 1 o a veces 3, ¿verdad? Oh, pues aún gasta pan usted. ¿Y ahora qué toca? ¿A la de allá? ¿Tu vida es un estrés, José María? ¿Qué? Hombre, de aquí para allá siempre con el coche corriendo, ¿no? No. Eso es que está acostumbrado. La marcheta. ¿Qué harían, verdad? ¿Y si no, qué haríamos sin pan? Marina, que ya viene el panadero. Mira qué escándalo arma este panadero en cada pueblo al que va, ¿eh? ¿Le gusta tocar el pito? ¿Sí? ¿A José María? ¿Cómo lo sabes? Como estamos divididos en 2 barrios, pues tiene que parar casi en cada casa. Joaquín, una pregunta. Como presidente de la cooperativa que se ocupa del reparto del pan por estos pueblos, esto rentable no puede salir. Bueno, pues esto es una cosa casi social, ¿no? Rentable. Es decir, aquí no perdemos dinero, pero... Es un servicio que tiene que darse, es claro. un servicio que la cooperativa del Sobrarbe se formó en 1983 y el germen de la cooperativa que es en estos momentos fue la panadería. Entonces se da un reparto del pan a toda la comarca del Sobrarbe, casi el 90% de la comarca, 5 días a la semana en 4 rutas diferentes, ¿no? Vicente está esperando aquí en Lecina al panadero, está esperando. Sí, al panadero. ¿Cómo se organizan ustedes? Ya está aquí. ¿Cuánto coge más o menos? Pues depende del personal que está en casa. Para los fines de semana más, porque estamos más personal. Hoy más poco, cogeremos más poco. Y después de llevarles de pueblo en pueblo, les llevaremos ahora de tapa en tapa. Es lo que está haciendo Jennifer esta tarde en Huesca y esperemos que tengan mucho apetito porque son más de 80 establecimientos. Enseguida lo podrán ver. Cumbres nevadas, día despejado y ahora mismo en Neril, muy altos en el Pirineo aragonés, tenemos 6 grados centígrados, pero esta noche nos han contado los vecinos de por aquí que ha habido 8 grados bajo cero. Les contamos cómo ha discurrido el día hoy en cuanto al tiempo se refiere en unos minutos en Aragón en abierto. Enseguida veremos cómo ha sido el frío en los Pirineos, pero hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer queremos que conozcan a María Ángeles. Desde que se casó a los 20 años ha sido una